bienvenidos al Club de los Viernes. ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Publicado por Libros Libres, con prólogo de Vidal Cuadras. Es un libro donde determinados autores cuentan sus experiencias personales, las vivencias. Salvador Sostres, Ana Grau, Eva Parera o el economista y periodista Xavier Horcajo, que hoy está aquí para el Club de los Viernes. Xavier, muchas gracias y bienvenido. Encantado de estar con los amigos del Club de los Viernes. Don Xavier, ¿por qué dejó de ser, dice el libro? O sea, quiere decir que usted alguna vez lo fue nacionalista catalán, Bueno, transitó por el no, lado oscuro del independentismo al estilo adolescente, no, no, porque usted sí que no, cuenta no, su caída del caballo cuando trabajaba en un diario. eso sí, Eso. eso sí. Pero vamos a ver, primero situémonos históricamente. Estamos hablando del año. Puyol llega a la Generalitat en el 80. Yo entro en el periódico Avui, me contratan en el año 84. Vivo allí experiencias tan epopélicas como el atentado de Hipercor en el 87. Y me voy en el 89, porque rompo con algo que se llamaba entonces catalanismo, que luego se llamó nacionalismo. Ya se empezaban a vislumbrar, ¿de acuerdo? Pero que no tenía nada que ver con lo que hay ahora, el independentismo. Vamos entonces a las razones de mi ruptura con ese catalanismo, entre comillas, amable, que ponía las vías, eso sí, de la estrangulación de la sociedad catalana en asuntos como la enseñanza o en asuntos como el control de la sociedad económica o en asuntos como el control de la sociedad civil. Bueno, pues hombre, yo trabajaba en el periódico Avui, donde entré, con lo cual queda claro que no tengo una animadversión hacia la lengua catalana, ni mucho menos, al contrario, entré, trabajé allí un tiempo, el periódico decidió, mejor dicho, el periódico no, el dueño del periódico, que era una empresa muy afín a Convergencia, decidió pues que el periódico iba a ser nacionalista y publicó una especie de documento según el cual el periódico, es una cosa que en fin, ningún empresario de prensa haría, se declaraba nacionalista. Y eso supongo que nos hacía nacionalistas a los que trabajábamos allí. Nadie nos lo preguntó, nadie nos lo consultó. Nosotros no votamos nada. Allí la empresa se declaró nacionalista y entregada a Puyol. Luego lo vimos porque algunos policías sí que vinieron a ver si hubo dinero de casinos de Cataluña que financiara al periódico de Convergencia. Entonces no tenían La Vanguardia, entonces no tenían TV3, eran unos tiempos muy antiguos. Bueno, mi vida allí fue correcta, me dio pie a tener una relación profesional con Jordi Puyol, a conocerle pues mucho mejor que le conocía a la gente de la calle, porque compartí con él entrevistas, viajes, en fin, conversaciones, y me llamaba a menudo para consultarme temas, para informarme de temas, para preguntarme. Nunca me escuchó, no podéis a creer que me escuchara nunca, pero era entretenido y desde luego era un hombre que yo respetaba por su formación y por su capacidad de hablar idiomas. Hablaba alemán, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba italiano, por supuesto español y catalán. Muy bien. Todo lo hacía bastante correctamente en el terreno de los suyos. Otra cosa eran las finanzas, porque ahí tenían él y los suyos la mano bastante larga. La cuestión es que un día tuve una diferencia de carácter administrativo con el presidente de la sociedad editora, que era un político de Convergencia, pariente de Pujol, llamado Antoni Subirà. Bueno, pues este hombre también era presidente de Prensa Catalana, que era la editora del periódico Avui. Bueno, digamos que arreglamos la diferencia de carácter administrativo, que no voy a cuento relatar, y cuando ya me iba del despacho, con las gafitas puestas en la punta de la nariz, me dijo: pero hombre, Horcajo, ¿usted por qué se toma tanto interés? Si llamándose Horcajo, ya sabe que nunca va a ser director de esta casa. Entonces, bueno, yo le dije, pues mire, ¿sabe qué le digo? Pues que hoy el periódico se lo va a hacer esas dos palabras que suelen terminar tantas discusiones en España. Salí, bajé a la calle Consejo de Ciento, y bueno, me fui a tomar un café porque acababa de ingresar en la ya entonces larguísima lista de parados. Ya. Afortunadamente luego fui a parar a otras casas, las casas periodísticas, como el Grupo 16 y luego El País, donde la verdad es que fui viendo, además de esta circunstancia xenófoba, claramente xenófoba, que establece
rangos de catalanes de primera, catalanes de segunda y charnegos y cosas por el estilo, pues también vi que aquello era una maquinaria de corrupción. Lo que ahora los teóricos, Acemoglu y Robinson, dirían una élite extractiva, sí, pero políticamente extractiva. O sea, allí se esquilmaba a lo que no era cercano. Y además, los que no aportaban a la causa no tenían problemas. Los que aportaban a la causa no tenían problemas. Los que no aportaban sí los tenían. Y entonces, bueno, un día llegó a mis manos unos papeles que tenían que ver con una supuesta, presunta estafa del hijo mayor de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y Jordi Pujol Ferrusola pues era acusado de estafa por unos socios suyos. A mí me pareció, todavía lo creo, que los padres no siempre son responsables de lo que hacen sus hijos. Con esa creencia y aprovechando pues, la cortesía con la que siempre me había tratado Pujol, pedí una cita con él, le llevé esos papeles y le dije, mire, me parece que usted tiene un problema, arréglelo, usted verá cómo lo tiene que arreglar, pero me sabría mal que usted tuviera un problema por algo que ha hecho uno de sus hijos. Y entonces le cambió la cara, me hizo un gruñido muy poco amable, muy poco tal, y jamás volvió a hablar conmigo. No tuve ningún encuentro nunca más con Pujol. Y me sirvió para entender que lo mío era de Cándido Palomo, porque la élite extractiva era fundamentalmente la familia de los Pujol, y que todos sabían todo los unos de los otros. La madre superiora, los hijos monaguillos, y el padre bendiciéndolo todo, protegiéndolo todo, políticamente blindándolo todo con Madrid, con el Madrid de Felipe González, con el Madrid de Aznar y con el que hubiera venido después. Hablaba Y antes de esa es la... hablaba antes de la xenofobia. Hace falta pedagogía para que se entienda que uno no puede pretenderse progresista y avalar no solo la liquidación de España, sino movimientos reaccionarios excluyentes que acaban con la igualdad entre españoles. Hace falta pedagogía, sin duda alguna. De todas maneras, pues claro, de los años 80, primeros años 80 a la actualidad, ahora vas a un juzgado y sustancias una demanda por xenofobia o por apartheid contra un señor nacionalista catalán o vasco, y es hasta posible que te la acepten. En aquella época te la hubieran tirado a la cabeza. ¿Qué me plantea usted? Esto es una manera de hablar, esto no, pero no era una manera de hablar como luego con los años vimos. ¿Yo lo sufrí en carne propia? Pues sí, pero seguramente tantos cientos y cientos de miles que nos lo echamos a la alforja y caminamos el resto de nuestra vida con ello. Y jamás se nos ocurrió pues hacer, digamos, una causa de que me han llamado ciudadano de segunda o me han llamado charnego. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo que sí hicimos, y buena parte de los que firman este libro, me conforta mucho que estén presentes en ese libro, personas de diferentes espectros ideológicos que por culpa de la presión nacionalista pues se convirtieron en guerreros del antinacionalismo, cuál es mi caso. Yo, mis escritos en Diario 16, Cambio 16 o en El País o después aquí en los medios de Entorno TV y demás, siempre han sido orientados a luchar contra la corrupción de jueces como Luis Pascual Estivil, de abogados como Joan Piqué Vidal, o de políticos como Jordi Pujol, o como su hijo primogénito, o como tantos y tantos de Convergencia que bien me odian. Pues bueno, pues oye, hacemos periodismo para limpiar esa corrupción. Y en Cataluña, en los 80, en los 90 y hasta el golpe de Estado, había una especie de omertá. Esto lo define muy bien un tal Félix Millet, que es, como sabes, el hombre del caso Palau, el caso de centenas de corrupción para favorecer a Convergencia. Y este dice, oye, en Cataluña mandamos 200 y todos sabemos quién son esos 200. Es verdad, el patrimonialismo sobre la sociedad de la que yo provengo es completamente inusual. Yo suelo decir en broma pero en serio, Barcelona es una ciudad muy bonita, pero le han echado tanto cloro que al final los peces de Barcelona se han muerto.
¿Y por qué se ha muerto? Porque todo lo ha querido controlar el Claro, nacionalismo. No se uno de los, conformaban con... uno de los autores del libro, Albert Soler, escribe: me bajé del nacionalismo en cuanto constaté que reír no entra en su idea de la vida. O sea, la falta de sentido del humor es además uno de los rasgos de los fanáticos. Yo Sí, sí. conocí viviendo en Inglaterra algunos nacionalistas catalanes, chavales muy jóvenes, y poca broma con ellos y con su tema identitario porque se lo llevan a lo personal. Sí, sí, efectivamente. El sentido del humor, por cierto, bastante catalán, no tiene nada que ver con el nacionalismo. El nacionalismo encaja cuando Puyol, eh, pues, reconoció tener fondos en Andorra, le quitaron las medallas, en fin, y se abrió el caso Puyol. Esto hace ya una década, ¿verdad? Es el caso más largo, uno de los casos más largos de la historia judicial en España. No terminan de cerrarlo. Pero cuando sucedió eso, nos dimos cuenta de cómo reaccionaban los nacionalistas de a pie en Cataluña. Sí, sí, Puyol es un corrupto, pero es nuestro corrupto, como lo de Somoza, que solía decirse, ¿no? Pues algo parecido a eso. En 15 días la reacción es, bueno, vale, de acuerdo, sí, pero es el nuestro. Y como es el nuestro, hay que pelearlo en sentido contrario a las agujas del reloj de la historia, que son, pues, esto es una política que tiene un objetivo que es manifiestamente falsario, que malversa así que le dejan y que además pretende subyugar totalitariamente a una sociedad, someterla, naturalmente. Más en yo me pregunto, ¿hay alguna manera dentro de la ley para luchar contra esos comisarios del nacionalismo que llegan hasta los patios de los colegios? Porque el padre de una niña de Baleares, que pelea por el 25% en español, dice: yo es que solo pido que en España se pueda estudiar en español. Algo que nos parecería tan obvio, llega al Tribunal Superior de Justicia de Baleares y se lo ha negado. Sí. Bueno, vamos a ver. Tú y yo conocemos a 6 o a 12 o a 24 que si les das la autoridad te lo arreglan en unos años. Ahora, lo que no tenemos ni tú ni yo es la capacidad para hacer que el gobierno de este país ponga a trabajar a Televisión Española de este país que pagamos todos, a Radio Nacional de este país que pagamos todos y a la Agencia EFE de este país que pagamos todos en hacer información constitucionalista. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿no? En San Cugat Televisión Española trabajan 1.200, ¿eh? Podían hacer otro tipo de información, ya que están allí, en catalán, perfecto, pero que vendiera otra verdad diferente a la verdad que vende y encorseta los medios de comunicación nacionalista. En el mundo escolar, si tiene usted la alta inspección del Estado y autoridad y respáldeme, no deje que me claven cuchillos por la espalda, ya verá cómo esto lo arreglamos, no con el 25%, sino en una aspiración mayor. ¿Qué dice la Constitución? Bilingüismo. Usted conoce Cataluña, ¿no? No habrá visto nunca pintadas quiero bilingüismo, marraneando la entrada del Palau de la Música. No. Y yo, en cambio, llevo décadas, muchas décadas, viendo comercios marraneados con pinturetas que dicen en catalán, porque arriba cometen la barbaridad de poner alimentación o de poner papelería. Cambia una letra a veces, o a veces Sí, una sí, N sí. que sobra, y a veces un acento, y a veces tal. Bueno, y yo llevo sufriendo esto 40 años. Y sin embargo, nunca he visto una pintada que diga, oiga, exijo bilingüismo, que es lo que dice la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Que hay que ser revolucionario para que te hagan caso? Pues a lo mejor hay que serlo, a lo mejor hay que serlo, ¿sí? Chicos, es que si no, con Sánchez a la cabeza, nunca vamos a tener. Con Sánchez, o con Rajoy antes, o con Zapatero, o con Aznar, o con Felipe González. Esto lleva muchos años que campas por sus antojos. Y las manifestaciones de 2017 y aquella movilización de 1 millón de personas en la sociedad civil catalana supusieron un punto de inflexión en cuanto a alzar la voz a esa otra Cataluña que estaba silenciosa y silenciada. Absolutamente. Y ha dejado 1 millón de huérfanos. Más que la guerra de Ucrania. La huida de ciudadanos ha sido terrible.
lo peor que le podía pasar a un país que salía del miedo, salía de la gélida Siberia y que empezaba a respirar con un día soleado, un día de felicidad, con banderas, tal, ¿se acuerda usted? La europea, la española, la catalana, en armonía, tal. Bueno, eso duró lo que duró. El PSC no jugaba limpio en esa manifestación. El Partido Popular jugaba, como siempre, con complejos. Y Ciudadanos, a los que los votantes catalanes, iba a decir los ciudadanos, le dieron más de 1 millón de votos, simplemente huyeron. Simplemente huyeron. Y han dejado, pues eso, muchos heridos en la columna. Lo que El a lo mejor millón. no se esperaba, no sé si... Todo eso está muy bien que tú lo recuerdes, Roberto, como Sí, analista, está muy bien, nos emocionamos mucho, pero olvídate de eso. O sea, esa gente está histérica porque la han abandonado una vez más y va a ser muy difícil que recupere la confianza, aunque haya un buen proyecto político constitucionalista que arrancase ahora de nuevo. ¿Por qué? Pues porque ya la han engañado demasiadas veces. Los que votaban al Partido Popular con Alejo Vidal Cuadras cuando le cortaron el cuello, pues tuvieron una decepción claro. bastante seria, ¿verdad? Y así una vez y otra vez y otra vez. Y ahora el PSC. Y el PSC, a la que puede, le da la espalda. La mitad de los dirigentes se van a Esquerra y los que no se van a Esquerra, da igual, porque también son Ya. independentistas. Con lo Digo cual, que lo que no se esperaban los que salieron a la calle o tras el discurso del rey del 3 de octubre era que luego el propio gobierno de España se pusiera del lado de los golpistas, primero como socios suyos en el caso de Esquerra Republicana y luego con los indultos y acabando con el delito de sedición y puede que también el de malversación. O sea, llegar a estos límites yo creo que nadie esperaba eso del gobierno que supone que los tenía que proteger. claro, pero eso se ve de diferente manera. Si vives en Cataluña y lo llevas sufriendo durante 30 años y enfrentándote a ello y al final estás cansado. O si lo ves desde España, donde en el fondo dices, bueno, como dice ahora el posibilista de Pedro Sánchez, pero ahora hay más convivencia en Cataluña. ¿eh? Y claro, sobre la base de que media Cataluña se jode, ¿vale? Y se aguanta, ¿vale? Eso no es aceptable. No, pero ahora hay mejor convivencia, que sí que en el año 17. No, no. Si es que el estado de la convivencia no se mide porque unos estén de rodillas comiéndose la porquería que quieren los independentistas y los otros estén imponiéndola con pactos en Madrid absolutamente bochornosos. Eso lo hace el Partido Socialista, pero no es la primera vez. En el caso catalana, que yo viví cuando trabajaba para el diario Avui, en el caso catalana se arregla en un despacho de Madrid. Lo arregla Roca. ¿O qué se cree? ¿Era inocente, Puyol? Mm. Y bueno, hubo el periódico que lo sacó, que era el diario El País, sufrió a partir de sacarlo una persecución que no sé si en estos momentos lo habrán perdonado o no, pero los nacionalistas, ¿qué hicieron? Enrocarse, ir a la plaza de Sant Jaume con un santón, que era Pujol, que les dijo, se están metiendo con Cataluña, cuando se metían con él por su fase anterior como banquero, por haber dejado un agujero cósmico en una entidad financiera. Pero él los convenció de algo, les hizo la lobotomía y meterse con Pujol es meterse con Cataluña, una especie de silogismo fácil que a él le funcionó hasta el final y que le ha dejado pues, bastante averiada de la chola a esa cantidad de gente no mayoritaria Mm. que en Cataluña ha sido nacionalista y que creen que por ser de no sé qué apellidos y de no sé qué estirpes, tienen más derechos sobre el territorio. Y los derechos, no, los territorios no tienen derechos, Claro, ni funcionan tienen, personas. ni tienen idioma. Los derechos y los idiomas son de las personas, pero no de los territorios. Mm. Y nadie, por llamarse de un determinado modo, tiene más derechos sobre el lugar donde convive conmigo o contigo. Sí, o como cuando dicen, bueno, a ver lo que deciden los catalanes en el tema de esto, ¿cómo los catalanes no son dueños de Cataluña? Ninguna comunidad es dueña de sí misma al margen de las demás. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa, querido Roberto, ya lo discutiremos otro día si te Mm. apetece, Sí, es sí. que el nacionalismo brota, crece, como las plantas
abruptas, las plantas no queridas en el jardín salen y las cortas y vuelven a salir, sobre todo en aquellos territorios donde no hay un nacionalismo ejerciente. En Francia lo hay, en Francia son nacionalistas franceses, en Portugal lo hay, en Italia también lo hay, con algún problema, con alguna región, también en Francia, no cabe duda, pero hay un nacionalismo que combate los nacionalismos periféricos. El problema de España es que hace más de 200 años que aquí no hay nacionalismo. Si alguno dirá, Franco, no, tampoco Franco era un nacionalista español. Sí, nos puso aquella asignatura, formación del espíritu nacional, que no conozco a nadie que leyera una página del libro, porque era una cachondada de asignatura. Lo que hizo Franco fue potenciar el estatalismo, eso sí que es verdad, con alguna medida incluso casi pseudo-socialista, como la seguridad social o como el arranque de las pensiones, etc. Pero el nacionalismo español decae con la pérdida de las colonias y es la mofa de la sociedad, de nuestra juventud, la que heredamos y la de nuestros abuelos, que se mofaban de ese espíritu imperial español en decrepitud. Nunca nadie retomó la bandera de decir, oiga, vamos a ver, hemos tolerado la historia negra y lo que nos quieran dar, con lo que sea, funcionará, porque aquí no hay una cultura nacional. Se ve con la bandera, se ve con el himno, se ve con muchas cosas, ¿no?, que para un italiano son incomprensibles. Para un estadounidense ni te cuento, ¿verdad? El culto a la bandera, el culto al nacionalismo de ese país. Lo tienen países muchísimo más pobres que el nuestro. No es una cuestión de renta per cápita, es una cuestión que este país siente, vive en una guerra civil que se repite, en la que ninguno de los dos bandos en estos momentos está dispuesto a heroísmos por el concepto patria, por el concepto nación. El Estado-nación aquí ha sido fuerte porque nadie competía contra él, pero es uno de los más débiles con Bélgica, uno de los más débiles de Europa. ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Libro de diversos autores. Tiene la portada ahí para que se vea. Tiene el libro. Hombre, claro, aquí está. Ahí está. ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Prólogo de Alejo Vidal Cuadras. Prólogo de Alejo Vidal Cuadras, lo pone ahí abajo, y nueve autores que compartimos unas pocas páginas para que ustedes se enteren de cómo esto nos hizo más duros y cómo esto nos hizo más incompatibles con ese aroma de corrupción, como dijo un fiscal general del Estado, Eligio Hernández, cuando analizaba un caso de los convergentes que le habían ordenado los socialistas que tenía que tirar de la mesa. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, hombre, aquí hay aromas de corrupción, pero nada suficiente para instar una causa penal y para procesar a los señores que están acusados. ¿Qué te parece? Todo eso ha hecho posible el encaje del nacionalismo que sufre Cataluña desde hace tantísimos años. Pues Xavier Horcajo, economista y periodista, presentador también en el Toro TV, muchas gracias por esta entrevista para el Club de los Viernes. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.